Estás viendo el curso básico de elaboración de cerveza de No Soy Normal Cervecería. Todos los videos que conforman este curso podés verlos en una lista de reproducción que te dejo el link más abajo en la descripción del video. En esa lista están todos los videos del curso ordenados desde el primero hasta el último. Podés verlos cuando quieras. También podés ver todo el curso completo y gratis en nuestra página web, que también te dejamos el link en la descripción del video. Empecemos con el tema de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de este mini curso de elaboración de cerveza. Me alegra muchísimo que hayan llegado hasta acá porque significa que no solo vieron todo el curso, la parte principal, sino que todavía tienen ganas de seguir aprendiendo cosas, así que bien por ustedes. Vamos a seguir un poco más. En este video vamos a hablar un poco más sobre la malta y la maceración. Es un tema que vimos cómo hacerlo, vimos las temperaturas, vimos cómo ejecutarlo en la práctica, pero quedó un poco en el aire ahí cómo se produce. Así que vamos a intentar explicar, aunque sea por arriba, qué es lo que está pasando en el fondo. Me interesa que lo sepan porque es algo que van a ver en cualquier libro de cerveza que lean, o si pasan a nuestros cursos más avanzados también lo vamos a ver ahí. Así que por eso quiero que tengan una introducción en este mini curso. Haciendo un repaso muy sencillo, nosotros ya dijimos que la malta tiene en su interior, en el interior del grano de malta, almidón, que es un compuesto químico que se encuentra encapsulado adentro de la malta. Y nosotros durante la maceración lo que hacemos es convertir ese almidón en azúcar. Lo disolvemos y lo convertimos en azúcar. Entonces vamos a tratar de ver muy rápido cómo es que funciona este proceso. Primero demos un breve vistazo a lo que es el almidón y la maltosa. El almidón lo pueden ver a la izquierda en la imagen que aparece en pantalla, y como pueden ver son como varios cuadraditos unidos por líneas. Bueno, cada uno de esos cuadraditos representa una molécula de glucosa. Es decir, hay ciertos elementos químicos que se unen entre sí para formar esos cuadraditos de glucosa. La glucosa es uno de los azúcares más simples que se pueden conseguir. Entonces el almidón está todo formado por pequeñas glucosas, o también se lo puede ver como formado por pequeñas maltosas. ¿Qué es la maltosa? Es una molécula que está formada por dos moléculas de glucosa que se conectan entre sí. La maltosa y la glucosa son dos tipos de azúcares. Entonces, si el almidón está formado por estas pequeñas azúcares enganchados entre sí, si disolvemos el almidón vamos a obtener los azúcares que queremos en el mosto. Esto que ven en pantalla a la izquierda es una partecita de una molécula de almidón. Es como si hiciéramos un zoom al almidón y eso es una parte pequeña, pero el almidón tiene muchas ramas, todas formadas por estas pequeñas glucosas. Entonces lo que nosotros queremos es una forma de ir arrancándole esas moléculas al almidón para ir obteniendo azúcar. Y esto se consigue mediante un proceso enzimático. Las enzimas son otros compuestos químicos, así como tenemos el almidón, un compuesto químico, tenemos enzimas, ¿sí? Son unas cadenas de proteínas muy largas, también formadas por pequeños elementos químicos que están todos unidos entre sí. Y desde nuestro punto de vista, para entenderlo de una forma sencilla, podemos pensar que las enzimas actúan como una especie de tijera, que va a ir cortando ese almidón y nos va a ir otorgando esos azúcares pequeños. Entonces tenemos una molécula muy larga de almidón formada por glucosas y maltosas, y van a venir estas enzimas y tac, 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 van a ir cortando partecitas de esa molécula, y así es que nosotros vamos a obtener esos azúcares. En la imagen pueden ver que hay dos tipos de enzima, beta amilasas y alfa amilasas. En realidad hay muchos más en la malta, pero estos son los dos que nos interesan a la hora de la maceración. Estos dos tipos de enzima son bastante similares entre sí y cumplen funciones bastante similares. Las dos pueden cortar el almidón. La principal diferencia es que la beta amilasa, que es una de las dos enzimas, no corta el almidón en cualquier parte, sino que solo lo puede cortar por las puntas. Entonces, si yo tengo una molécula muy larga de almidón y me encuentro con que acá tengo una de las puntas, entonces en la punta hay una glucosa, dos glucosas, tres glucosas, acá es donde la beta amilasa puede venir y cortar. En el dibujo lo pueden ver ejemplificado en la parte anterior, donde en la punta de la cadena de almidón hay una glucosa y una maltosa. Esos son los pedacitos que es capaz de cortar la beta amilasa. Por otro lado tenemos la alfa amilasa, que es otra enzima diferente, que sí tiene la capacidad de cortar al almidón en otras partes más aleatorias, no solo de las puntas, sino que puede ir y cortar en el medio de una cadena de almidón. Entonces lo que va a hacer esta alfa amilasa es generar otros compuestos parecidos a los azúcares chiquitos, parecidos a la maltosa, pero más grande, con más cantidad de moléculas.
Porque fíjense en la imagen, en la parte superior, que la alfa-amilasa corta y deja más pedacitos de glucosa unidos, es decir, quedan cadenas más largas. Muchos de esos compuestos más complejos que genera la alfa-amilasa son dextrinas, que son una especie de azúcares que no son fermentables, es decir, son demasiado grandes para que la levadura pueda digerirlos. La glucosa y la maltosa, la levadura los va a digerir fácilmente, mientras que las dextrinas, la levadura no los va a poder digerir. La glucosa y la maltosa son importantes porque son el alimento de la levadura, de ahí la levadura va a sacar energía, va a producir el alcohol a partir de la fermentación. Pero las dextrinas, que no son fermentables, si bien no van a actuar como alimento para la levadura, también son importantes, porque después van a quedar en el mosto y le van a aportar cuerpo. Como no son fermentables, van a permanecer en la cerveza final y eso se va a percibir a la hora de tomarla como una sensación de que la cerveza es más plena, más llenadora, que se suele decir tiene más cuerpo. Ahora que conocemos este mecanismo de enzimas que van cortando el almidón, nos podemos preguntar por qué tenemos que ponerlo a esa temperatura, por qué a 65, 66, 67 grados. Así que vamos a ver una tabla que nos va a mostrar a qué temperatura actúan diferentes tipos de enzimas. En esta tabla pueden ver varios tipos de enzimas, todas estas están en la malta de cebada, a nosotros nos interesan más que nada la alfa-amilasa y la beta-amilasa que están en el fondo de la tabla, en la parte de abajo, y fíjense los rangos de activación de la temperatura. La beta-amilasa, su rango óptimo es entre 60 y 65 y la alfa-amilasa entre 60 y 75. Si nos vamos de ese rango, no significa que deja de actuar la enzima. Sigue actuando, pero no está en su rango óptimo, entonces el proceso va a ser más lento. Si la calentamos demasiado, las enzimas se van a romper y van a dejar de cumplir su función. Se dice que las enzimas se desnaturalizan cuando se calientan demasiado y se rompen. Por eso es importante no pasarnos de 70 a 71 grados cuando estamos haciendo la maceración. Fíjense que otro tipo de enzimas, por ejemplo la beta-glucanasa, tiene otras temperaturas de activación. Antiguamente, por ejemplo, a la hora de elaborar cerveza, se hacía una maceración cortita donde se buscaba que actúe la beta-glucanasa, porque se buscaba descomponer unas estructuras que producían ciertos inconvenientes a la hora de hacer cerveza. Hoy ya no nos preocupa, el maltero, la persona que hace la malta se encarga de lograrlo y a nosotros ya no nos interesa tocar la beta-glucanasa. Pero fíjense que actúa en una temperatura menor. Entonces la razón de que la maceración se produzca a esa temperatura es esta, porque es la temperatura óptima a la que actúan estas enzimas. Por último, les quiero dar una noción intuitiva de por qué pasa esto de que las enzimas son capaces de romper el almidón. ¿Qué es lo que tienen? Porque realmente no son tijeras. Hay una cuestión química involucrada que es la que produce este rompimiento del almidón. Para ponerlo de forma sencilla, hay ciertas moléculas como el almidón que tienen cierta forma, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una molécula de almidón. Entonces, vamos a suponer que en cada nudillo mío hay una unión entre diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Entonces, si el almidón bajo ciertas condiciones, por ejemplo, se calienta demasiado, lo que va a hacer es que va a vibrar mucho. Y es probable que alguna de estas uniones se rompa, ¿sí? Esto es algo que pasa en la naturaleza, pasa en las reacciones químicas. El calor produce vibración, o el calor es en realidad una vibración, y esto hace que ciertas uniones químicas se rompan. Cuando uno le entrega energía a ciertos compuestos, es posible que se produzcan estas rupturas de uniones químicas. Por otro lado tenemos las enzimas, que también tienen una forma diferente a la del almidón, porque si no sería almidón, pero justo se da la casualidad de que estas enzimas encajan perfectamente con el almidón. Entonces, cuando nosotros elevamos la temperatura, todo esto empieza a vibrar y por la forma de la enzima, esto ayuda a que se rompan esas uniones químicas que tiene el almidón. Es decir, el almidón se podría romper solo, digamos, de alguna forma. Pero la enzima, al encastrar de manera tan perfecta, ayuda a que se rompa y ayuda a acelerar ese proceso. En la jerga de los químicos se dice que las enzimas en realidad son catalizadores, que ayudan a que una reacción química se produzca mucho más rápido de lo que se produciría de forma natural. Algo interesante de las enzimas es que una vez que vibró y rompió el almidón, la enzima queda libre y puede ir y romper otras moléculas de almidón. Por eso, con una cantidad pequeña de enzimas podemos macerar una gran cantidad de malta. Bueno, espero que les sea interesante esta intuición un poco más técnica de lo que es la maceración, de lo que son las enzimas y de lo que es la malta. La cantidad de información que hay sobre estos temas es infinita, es imposible abarcarlo todo,
pero con esto ya tienen por lo menos una noción y una intuición diferente y más completa que solamente pongo el agua caliente, pongo la malta, la caliento y mágicamente aparece azúcar. Vamos a cortar acá y vamos a pasar ahora a hablar un poquito sobre las levaduras.